como una culebra yo por el suelo, yo comprendí recién que estaba poseída por un espíritu enemigo de aquel supuesto de luz que estaba se acercando de mí. Y ahí en mi pensamiento me puse a llorar. Y aún así reaccioné como una bruja. Yo lloraba y decía, fíjese Dios, tú eres injusto, tú eres malo. ¿Por qué tú permitiste que yo viniera al mundo para hacer tanta maldad y ahora recibir en mi propio cuerpo el pago de esta maldad? Y para mí me parecía, no podría mirarlo un segundo, me parecía que estaba me mirando, serio. Y cuando yo quería herirlo de alguna forma, y le dije, fíjese, yo sufrí tanto en este mundo, que sufrí más que tu hijo, porque me habían dicho alguna vez que Dios tenía un hijo, cosa que nunca yo he acreditado. Cuando hablé así sentí, no pudo ver que reaccionó, y sentí cuando me levantaron del suelo, y fui siendo llevada por el aire, y me pusieron parada en un local y yo abrí los ojos, miré alrededor, y ahí he visto la escena que cambió todo el futuro eterno de mi alma. Miles de personas ahí estaban en una plaza grande, veía un predio al fondo, las columnas, veía la multitud gritando, y yo pensaba, qué raro, ¿qué estoy yo haciendo acá? Porque los trajes de las mujeres, todo costumbre, como si fuera una otra época. Yo veía que la gente gritaba y algo se pasaba ahí en aquel predio, y fui abriendo camino ante toda aquella gente para ver qué se pasaba ahí adelante. Y veía una cuerda humana formada por soldados que se vestían como los romanos de la antigüedad. Ahí arriba de la escala había muchos soldados y un hombre en una silla grande que se paró y apuntó a otro que estaba atado en un local lleno de soldados. A un poste estaba atado. Y cuando preguntó, ¿qué haré de Jesús de Nazaret? Me impactó mucho este nombre, porque yo conocía varios Cristos, como el Cristo de Plaga, el Jesús de Bonfim. Conocía muchos, Oxalá era una ramificación que se llamaba el Dios, pero nunca había oído este nombre Jesús de Nazaret. Y cuando el hombre apuntó a la columna y preguntaba así, la gente se puso a gritar rabiosa, crucifica, crucifica, y yo los miraba. Inconscientemente me paré las manos y me puse a gritar, y me dio una rabia, un odio, y yo me puse a gritar, pero de repente pensé, ¿qué estoy yo haciendo acá? ¿Qué tengo yo que ver con este hombre? Y me volví hacia atrás a ver más quién ahí estaba. Y he visto una escena que nunca más me olvidaré. Todos mis compañeros de hechicería, de toda ramificación del espiritismo por lo cual yo tenía pasado, ahí estaban, participando de la cena que llevó a la muerte el Hijo de Dios. Todos mis compañeros de pandilla, de fiesta, de tomar, de calles, de todo que hacíamos nosotros de malo, todos gritábamos. Y había más gente de todo tipo, toda clase, categoría intelectual, social, y todos gritaban con odio. Y yo me devolví de nuevo y pensaba, ¿qué tengo yo que ver con esta cena? En realidad yo nunca imaginé que también a causa de mis pecados fui participante de la muerte del Hijo de Dios. Yo también fui culpable. Pero cuando el hombre lavaba sus manos y entregaba aquel reo a aquellos soldados que ahí estaban, le cuento como yo he visto, y lo llevaron a un patio ahí interno del mismo local, y veí cuando le quitaron la ropa hasta la cintura y lo ataron de espalda, como se hacían con los esclavos antiguamente, a una columna, la gente a la rueda, y yo mirando como un soldado saca un azote y empieza a dar vueltas en el aire. Y yo me fijaba, qué raro, y la gente palmeaba, reía, gritaba. Pero aquel azote no era una arma normal, tenía un cable, varias puntas de cuero, y en la punta de cada punta, un pedacito de hierro más o menos así. Y cuando aquella cosa daba vueltas en el aire y golpeaba, aquella espalda sensiblemente se abría y rasguñaba aquellas carnes. Molía aquel hombre. La gente palmeaba, reía, y el azote daba vueltas. Era como un maestro en lidar con aquella cosa, el hombre le jogaba. Aquel cuerpo temblaba. Y yo miraba y pensaba, ¿cómo puede? ¿Cómo puede una escena de tanta cobardía? Miles, hombres fuertes, soldados contra uno, que se parecía tan indefenso en el momento. Y yo miraba y pensaba, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no dice nada? Yo en realidad no sabía
que allí estaba un cordero, allí estaba una oveja que fue llevada muda ante sus trasquiladores a causa de mis pecados. Y yo miraba aquella escena y pensaba, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no dice garabato? ¿Por qué no insulta a la gente? Yo no sabía que por amor ahí estaba, por amor de mí y por amor de ti también. Y mucho tiempo estuvo mirando aquella cosa. Era insoportable ver. No era como los cuadros, como las imágenes que existían en las iglesias. El hombre estaba todo lleno de heridas. Cada vez que el azote le daba en la espalda, se abrían y se le arrancaban pedazos de carne. Y nunca me habían dicho las palabras del profeta, que molido fue, herido fue por nuestras iniquidades. Después de harto tiempo que estuvo mirando, la gente palmeaba, silbaba, reía. Los soldados se apartan, lo entregan en la mano de los hombres. Y yo he visto cuando se acercó el primero y le dio en la misma cara. Su rostro iba para allá y para acá, sus ojos siempre cerrados. Y nunca decía palabra. Y yo me cuestionaba, ¿por qué no se defiende? Yo no sabía que ahí estaba siendo castigado mis pecados, tus pecados. Y para nuestros pecados no hay defensa. Mucho tiempo la gente lo escupía y le daba combo y le pateaba. Pero una cosa me di cuenta, y hoy día soy testigo, que durante todo el tiempo de su sufrimiento, Jesús de Nazaret, el Hijo unigénito del Dios viviente, estuvo orando por nosotros, porque movía sus labios silenciosamente y hablaba alguna cosa que yo no podía entender, pero quizás estuviera orando por mí y por ti en este momento también. Y mientras estaba moviendo sus labios, la sangre iba bajando por su boca, por su nariz. Y no era aquella figura con un rasguñoncito aquí, otro aquí, pero se hinchaba su cara de tanto que le daba. Tanto que la gente le pateaba, le escupía, se mezclaba la sangre con el escupir de la gente. Después de mucho tiempo volvieron los soldados. Y aquel hombre ya no era una cosa normal, era una masa humana, pero sin decir palabra. Vehículos se acercaron con una almohada y tenía algo arriba. No era como aquella cosa que usted ve en las imágenes, muertas en las paredes. Eran unas espinas grandes y se cruzaban para abajo. Y yo vi cuando el soldado levantó su cara. Él tenía los ojos cerrados. Vi cuando clavó y le apretaba sus ojos. Cuando le dieron con un